capricho del tutor, insisto, sino que dado el cargo de que tiene, no puede disponer de bienes salvo por disposición judicial. Muy bien. Un verdadero seguimiento entonces para cuidar los intereses de los menores, en este caso los pupilos, de acuerdo a la tutela. Y también existe alguna responsabilidad en la que pudiera incurrir el tutor al disponer negligentemente o arbitrariamente de los bienes de este menor. Claro, porque imagínense si estamos hablando que ellos no están cuidando su persona, ¿no? Vamos primero en cuanto a la persona del pupilo, que vengan cuestiones de maltrato, ¿okay? Que vengan cuestiones de hasta el síndromes, ¿no? Podemos manejar tratándose de menores de edad que se dé el síndrome de alienación parental, ¿no? También. Así es, respecto de sus demás parientes, familiares, etcétera. Por supuesto que hay responsabilidades para inclusive que no tenga el cargo del pupilo. Y si estamos hablando que ya está vendiendo los bienes, pues imagínense, estamos hablando de venta de cosas ajenas que por supuesto que van a dar una responsabilidad y no tanto civil, sino inclusive penal. Y ya se tomarían, bueno, atendiendo a las vías, las medidas necesarias para esta persona. Muy bien, licenciada. Una pregunta, una vez que ya está designado la persona que va a desempeñar el cargo de tutor, ¿cómo funciona el registro y las cuentas que debe rendir al juez? ¿Tiene un término? ¿Qué pasa si no lo hace dentro de ese término? ¿Tiene alguna consecuencia legal? ¿Es removido o solamente le dan como un aviso de que no está dentro del término establecido legalmente para la rendición de las cuentas? Ok. En primer lugar, cuando se llegan a designar a los tutores, el juzgado todavía cuenta con un libro donde se lleva precisamente el control de las designaciones. Entonces, si en este juicio se está nombrando como tutora a determinada persona, bueno, vamos a registrarlo ahí y nada más. En cuanto a los nombramientos, para que ellos sepan que ya se le ha nombrado en determinado juicio, pues se va a turnar el expediente al actuario para que le haga saber su nombramiento, que tiene un término de 48 horas para aceptar el cargo, debe de acudir ante el juez ante el mismo secretario actuario para aceptar el cargo. Y una vez empieza a realizar sus funciones, atendiendo al caso en específico, porque les hablaba por lo general, estas tutelas dativas son temporales, no tendrán que rendir ninguna cuenta salvo que el juez así lo disponga. Si estamos hablando de tutores definitivos, sí lo prevé ahí, tienen que estar siendo de forma anuales, creo que si no mal recuerdo, inclusive hasta señala el mes de enero para que empiecen a rendir esas cuentas. Si ellos empiezan a incurrir en cualquier obligación que ellos tienen, bueno, el juez ya va a determinar lo que proceda, ¿no? Que puede ser desde un apercibimiento para que, a ver, tutor, en este juicio no estás rindiendo conforme se te requirió, y con alguna amonestación que consiste en multa, a lo mejor después duplicarlo, inclusive el arresto. Y si no, pues ya será la cuestión de la remoción del cargo. Muy bien. Tenemos que ir a un corte comercial. Si quieres seguir sabiendo más de este tema, no se vayan, regresamos. ¿Ustedes qué creen que es educación? Tengo derecho a conocer mis derechos. Tengo derecho a que me eduquen sin violencia. Tengo derecho a que mis padres me eduquen respetando mis derechos. Tengo derecho a que me eduquen con amor. Tengo derecho a que mi escuela esté cerca de mi casa. Tengo derecho a saber que la educación es mi derecho. Podré tener muchos maestros en la vida, pero en mi vida tú eres mi único maestro. Enséñame con el ejemplo. En Círculo Infantil educamos a nuestros pequeños en base a los principios de atención, cariño y respeto. Infórmate y haz valer tus derechos. ¿Por qué nunca ha sido tan fácil tramitar tu visa para cruzar a los Estados Unidos? En Visa Láser Express somos los expertos. Pasaporte mexicano, tarjeta Sentry, récord migratorio, actas de nacimiento, no esperes más. Visítanos en nuestras dos ubicaciones. En Tijuana en la 5 y 10, Plaza San Jorge, local 6. Y en Rosarito a unos pasos del Palacio de Gobierno. Teléfonos 661-120-0860 y 664-103-6582. Y recuerda que con Visa Láser Express, con nosotros sí cruzas.
Y ya estamos de regreso aquí en Cubículo Legal con la licenciada Mota Picazo del Juzgado Segundo de lo Familiar aquí en Tijuana. Licenciada, retomando el tema de la tutela y del tutor, ¿cuáles son las obligaciones del tutor? Muy bien. Las principales funciones están la de cuidar la persona del menor, administrar sus bienes, la de alimentarlo, la de representarlo en aquellos casos donde sea necesaria su intervención, también a administrarle precisamente un arte, profesión, oficio. Y va a haber ciertos casos en los que sea el mismo juez el que determine qué cantidad por concepto de pensión alimenticia es el que tiene que estar proporcionando el tutor. Así es. Okay. En los casos en que el menor padezca alguna enfermedad, ¿cómo funciona la gestión del tutor? ¿Todo tiene que ser comprobado o no puede llegar el tutor y decir necesito que se me eleve la pensión porque ya se me puso muy grave aquí el menor? ¿Todo tiene que ser comprobado o qué pasa cuando miente el tutor? Okay. Sí, tiene que ser cualquier medida que ellos soliciten tiene que estar acreditada para que se pueda actuar conforme a derechos, si no se les van a negar esas medidas. Entonces, de un principio, cuando el juez la tenga que designar, en el caso que le comento, en esos casos donde él tenga que designar la cantidad por concepto de pensiones porque ya analizó todos los documentos previos, porque eso se dicta en cuanto entra la solicitud de designación de tutor o estado de interdicción, según sea el caso. El juez, por supuesto, detenidamente lee todos los documentos que se le presentan en ese momento y en el auto admisorio, es decir, en el de inicio, él ahí va a establecer todas las medidas que que se tienen que atender de acuerdo a lo que él ya considera pertinente. Entonces, en caso de que el tutor no obedezca alguna de estas causas o le parezca mínima o le parezca que se tiene que aumentar, etcétera, cualquier medida la tiene que demostrar. Si no, no podría realizarse. Hasta el momento les comentaba hace un momento, por lo general todas son legítimas, entonces el mismo pariente es el que está atendiendo al menor o al incapaz, entonces es raro que se lleguen a suscitar, pero en caso de que se requieran, sí tienen que estar demostradas todas y cada una de las medidas que ellos estén necesitando para el pilo. Ya. Licenciada, ¿qué pasa cuando el menor cumple 16 años y entra en conflicto con su tutor? Se le puede nombrar, ahí es cuando se va a nombrar el curador o en su caso puede nombrarse otra persona. Ya cuando adquiere esta edad puede inclusive dar su opinión respecto a quién va a ser su tutor. Entonces, él puede decir, yo prefiero que esta persona sea mi tutor. Sí, se le va a llamar a juicio, el juez lo va a escuchar y atendiendo a las circunstancias se va a nombrar al tutor. Que les comentaba, por lo general no se han presentado tales casos, o por lo menos en mi experiencia dentro del juzgado no me he topado con ese tipo de expedientes, pero por lo general, insisto, la mayoría son la legítima, no son los parientes. Estamos hablando de menores cuyos padres fallecieron y está solicitando a la hermana mayor que acaba de cumplir 18 años ser tutora de sus hermanos, procede, entonces no hay ningún problema. O hay juicios en los que son los tíos, porque el sobrino siempre ha vivido con ellos y pues los papás ya no saben dónde están, entonces ellos necesitan a estos menores, por supuesto, protegerlos, darles que continúen las escuelas y demás. Entonces, ¿qué es lo que solicitan? Bueno, entre ellos obtienen la custodia por legal o cuestiones para poder ejercer la patria potestad, por supuesto que se les puede nombrar tutores de su sobrino. O en el caso de hijos, ¿no? Mis papás que están muy mayores, etcétera, igual vamos a nombrarlos a los hijos, por supuesto, nada más. En todos estos casos sería a uno, porque les comentaba que un pilo no puede tener más de 2 tutores, entonces se les va a nombrar en ese caso también para que pueda cobrar las rentas, ¿no? Que será muy común en el caso de los padres que ya son muy mayores, que se les nombre como tutor al mismo hijo. O en el caso de que sea un mayor de edad que acaba de perder o por cualquier circunstancia no puede comprender el significado del hecho, bueno, si estamos hablando de cónyuges, bueno, pues se va a preferir a la esposa, ¿no? A la cónyuge que sea quien desempeñe el cargo. Entonces, en todos estos casos no es necesario que se les esté designando alguna cantidad por concepto de pensión alimenticia porque no hay conflicto. Sin embargo, si posteriormente empezara ese tipo de cuestiones, si sean los hijos, a lo mejor del que les comentaba, del mayor de edad que acaba de tener este accidente y que le nombraron como tutora a la mamá, bueno, entonces en ese conflicto el juez ya va a intervenir, ya sea nombrando un curador para que vigile la administración de la tutora o en su caso removerlo, ¿no? Licenciada, también hace un momento fuera del programa nos comentaba un caso que bueno, ya llama mucho la atención y quizá en algún momento alguna de estas personas que nos están viendo pudieran estar en ese supuesto. Nos daba el ejemplo de
la mamá de uno de los hijos que había promovido esta jurisdicción voluntaria para ser declarado tutor, que ya estaba mayor, y la estaban tratando de declarar en estado de interdicción para poder ser declarado tutor, pero que el juez, al ver la situación de la señora ya mayor, pues bueno, en realidad no se podía hacer declarada en estado de interdicción porque estaba cuerda, tenía capacidad, goce, ejercicio. Entonces, en estos casos, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué hace el juez? Pues va a tomar las medidas, por supuesto, para proteger a las personas. En este caso estábamos hablando de una persona ya muy mayor y de acuerdo también atendiendo a esta ley para las personas adultas, por supuesto que se tomaron medidas, primero para, por supuesto, que realmente se estén protegiendo en cuanto a su persona, porque una persona que inclusive la llevaron sin bañarse, ¿no? Sin asearse, entonces por supuesto que tenía su cabello descuidado, la piel iba sucia, etcétera. Se ordenaron inclusive medidas para que se trasladaran al domicilio donde vivía esta señora y se encontraron con que era un domicilio que estaba en condiciones muy malas, no adecuadas para que estuviera subsistiendo. Entonces, ¿qué pasó? Fue prevenir a los sobrinos, si no mal recuerdo, la verdad es un caso ya muy viejo. Fue requerirlos, para que mantuvieran a esta persona realmente aseada, la tuvieran bien alimentada, porque también no había perdido mucho peso. Entonces, por supuesto que se les requirió. Y les digo, en este caso no fue así lo que les voy a comentar, pero en el supuesto caso donde estuvieran también intereses los bienes, estamos hablando de que esta persona a lo mejor tuviera tenido 3 locales de los cuales estaba percibiendo rentas, bueno, pues requerirles a los arrendatarios para que empezaran a depositar las rentas en el mismo juzgado, porque ya se está viendo ahí un conflicto de intereses entre el pupilo y las personas o más bien entre el presunto pupilo, ¿no? Y las que pretendían ser los tutores o el tutor, porque sí a veces se dan conflictos o se promueven ese tipo de asuntos en familias muy delicadas, ¿no? Que son los sobrinos porque quieren cobrar las rentas, o son los hijos porque ya vieron que hay una cuenta que nadie ha movido y uno de ellos la quiere realizar. Entonces también a veces es un ir y venir y que presenten y que no la presenten a la persona para ver si realmente es incapaz y no los presentan. Entonces sí, a veces se presta también para abusar de esta institución de lo que es la tutela para este tipo de cuestiones. Pero no, les comentaba hace un momento, los jueces familiares tienen que velar por los intereses de los pupilos, sean menores de edad o sean mayores de edad, con esta incapacidad ya sea mental o en dado caso física o adquirida, que no haga posible que comprenda el significado del hecho, pero tiene que tomar todas las medidas pertinentes y oportunas para protegerlos, tanto en sus personas como en sus bienes, por supuesto. Así es. Y en ese supuesto, licenciada, ¿existe alguna forma de una persona que tiene conocimiento de esa situación y lo tiene en un estado de descuido a la persona ya mayor? ¿Lo pueden denunciar? ¿Tienen que ir al DIF, a algún ministerio público para que se le dé la debida atención a estas personas? ¿O tiene que forzosamente ser parte en la jurisdicción voluntaria? Sí, si no está legitimado, vamos a suponernos lo que es muy común, por ejemplo, en menores, ¿no? Que le están golpeando a los niños y pues una llamada anónima a DIF para que vaya por ellos, ¿no? Si estamos hablando de personas igual que sean vecinas, por supuesto que no están legitimados, pero sí pueden denunciarlo para que por supuesto se ponga en protección a estas personas adultas y se busquen las personas adecuadas para que las puedan proteger, para que las ayuden, etcétera. Pero si estamos hablando que son familiares, por supuesto que pueden allegarse al juicio correspondiente o en su caso promover alguno nuevo para que el juez tome las medidas y a lo mejor acumular juicios. De momento digo, eso se me ocurre, ¿no? Pero si estamos hablando que es la misma familia, por supuesto que pueden y están legitimados para que se tomen las medidas pertinentes. Cuando hay mucho conflicto entre los hermanos, ¿no? A lo mejor son los primos, no concibo, ¿no? Pero en el supuesto caso que en el que esté solicitando la declaración de estado de interdicción de una persona mayor sea el sobrino, por ejemplo, y que diga, no, pues es que no hay hermano, y como no hay hermano, pues los parientes pues se van excluyendo, pues yo soy el que sigue, ¿no? Entonces, si aparece el hermano, por supuesto que puede llegar ahí al juicio, así es, apersonarse y en su caso exigir que le den una rendición de cuentas respecto de este tutor que ha sido nombrado de forma provisional y en definitiva que se le nombre a él, ¿no? Entonces ahí sí les vuelvo a repetir, los jueces familiares, son muy cuidadosos en ese tipo de juicios porque es muy delicado, ¿no? A una persona se le va a declarar incapaz, entonces es algo que les comentaba, la capacidad es algo inherente a cada uno de nosotros, entonces ahí siendo tan delicado, pues sí va a analizar, va realmente a observar si esa persona sí padece o no padece sus facultades. Inclusive ha habido casos en que las personas que se presentan, bueno, pues sí
es necesario o se hace necesario el nombramiento de un tutor. Sin embargo, en la sentencia queda establecido que en 2 años se tiene que realizar nuevos estudios, Para ver porque si puede